mañana, 44 minutos. Lo anticipábamos antes de irnos a la pausa. Nos vamos a adentrar en las elecciones de Bolivia, un tema no menor. De hecho, en nuestra provincia hubo mesas disponibles en la Escuela Belgrano, si no me equivoco. Olga Aredes, exactamente, dispuesta justamente a un proceso eleccionario en el país vecino. Por esta misma razón, ya lo tenemos a Alejandro Zafarov en línea, licenciado en Relaciones Internacionales, a quien le agradecemos por esta comunicación al Tribuno de Jujuy a FM Sol. Alejandro, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido y muchísimas gracias por darnos unos minutos de su tiempo. Buenos días, Carla, Hugo y a toda la gente de FM Sol. Muchísimas gracias a usted. Nosotros decíamos, nos adentramos en un tema no menor después de un domingo que hubo proceso eleccionario en el vecino país, como también en nuestra provincia al ser limítrofe, ¿no? Y preguntarle el panorama y el análisis que hace usted justamente de estas elecciones. Sí, mira, el caso de Bolivia marca la tendencia, ¿no?, que nos pasa en general a los hispanoamericanos, que cuando un ciclo económico virtuoso se termina, en el caso en general nos toca cuando termina el boom de los commodities, empiezan las crisis, y esto cambia, por supuesto, el ritmo en la política y se empieza a buscar otros liderazgos que puedan resolver lo que el gobierno de turno no pudo hacer, y que en general, como decía, nos pasa cuando no podemos manejar, no podemos terminar de industrializarnos para poder justamente ser sustentables y hacer las transiciones de gobierno normales, como lo hacen, o lo más normal posible, como se hace en las economías de Europa Occidental, los países de Europa Occidental o los 7 países más desarrollados del planeta. Entonces, cada tanto sufrimos esas crisis y en el caso de Bolivia, el boom de los commodities, que comienza en 2003, como en general nos pasó a todos los sudamericanos, concluye en 2013 y empieza la crisis, empieza el tema de la necesidad de dólares, la falta de exportaciones, que concurren en el caso de Bolivia con otras situaciones que hemos vivido. Por ejemplo, la reactivación de vaca muerta en la Argentina hizo que Bolivia tenga menos ingresos de dólares por parte de nuestro país, que le comprábamos más. Y eso lo reconoce hace pocos días, incluso en una entrevista que le da el presidente Arce al diario La Nación de Buenos Aires, reconoce, por ejemplo, que la crisis de Bolivia con respecto a los combustibles tiene su razón de ser en la falta de exploración del gobierno de Evo Morales, del que él fue mucho tiempo ministro de Economía, que a nosotros los argentinos nos pasó con Néstor Kirchner, que no exploró, y después tuvimos que importar desde Venezuela con la crisis consecuente, que ese es otro tema, por supuesto. Pero es un ejemplo de que nosotros tenemos grandes problemas con la falta de gestión y de manejo de nuestros recursos y ponerlos en valor en un modo capitalista que sea sustentable para evitar este tipo de crisis como lo que está pasando Bolivia y como lo que pasan generalmente todos nuestros vecinos, ha venido ocurriendo desde hace tiempo. Y eso deriva, por supuesto, en la inflación, en la falta de dólares y demás, porque bueno, estamos atados a la economía del dólar. Ese es el motivo por el que entró en crisis el modelo de Bolivia y da cuenta de esta elección en la que pierde el liderazgo de 20 años el socialismo y que ahora hay 2 candidatos de la derecha, uno centrista mucho más que el otro, que Quiroga, y me refiero a Paz, el que gana, es un candidato más amigable con las reformas que hizo el socialismo en Bolivia, y esto hay que reconocerlo. El socialismo visibilizó a una clase social muy rezagada
durante muchas décadas, desde el nacimiento de la Bolivia independiente, desde hace 200 años, los indígenas no tenían un representante en el poder, y eso hizo el socialismo. Eso fue lo bueno, o una de las tantas cosas buenas que puede haber hecho Evo. Lo que no hizo bien Evo Morales fue querer eternizarse en el poder, y casi termina destruyendo la estabilidad que se logra con el boom de los commodities, e incluso llevando a la arena de pelea, al ring, hablando en términos futbolísticos, a su ex ministro de Economía, y quitándole el liderazgo a Arce, que podría haber sido mucho mejor, porque lo reconoció Arce también. Había empezado el gobierno de Arce a realizar exploraciones para poder descubrir, poner en valor más yacimientos, pero no tenía el apoyo interno del MAS y de Evo Morales para poder seguir con ese proceso. Entonces, esto se rompe en la interna del masismo, y deriva en esta gran cantidad de candidatos que tuvo la elección de Bolivia, y la fractura del MAS dio origen también a una ventaja de la oposición boliviana, que no se podía articular muy bien, que no le ganaba en las elecciones al MAS, a pesar de la crisis, pero que esta vez esa fractura generalizó una victoria de la derecha, ¿no? Safarov, le quería preguntar, de acuerdo a su visión, ¿cuál de los dos candidatos, Paz, el centrista, y Quiroga, el derechista, a priori sería mejor para la Argentina que gobierne Bolivia, ¿no? Teniendo en cuenta los gobiernos que hay, las materias primas, ¿cuál cree que sería el mejor contexto para nosotros? Yo creo que hay que como les digo, después de haber analizado la situación y haber escuchado a los candidatos y los vínculos que tienen, los dos están apuntando a lo mismo desde el punto de vista del déficit que tiene Bolivia. El mismo discurso, o parecido al discurso del presidente Milei, lo viene haciendo Quiroga, y lo viene haciendo Paz en relación al gasto fiscal. Entonces ahí cualquiera de los dos está digamos, vinculado fuertemente al discurso de la derecha mundial. Dicen que Quiroga es mucho más conservador por su origen vinculado a los militares, especialmente a Banzer, por haber sido del riñón de Banzer, y yo creo que el candidato mucho más parecido a nuestro régimen ahora, a nuestro presidente, es Tuto Quiroga, pero eso no quita que Paz también tenga ese tipo de raciocinio en cuanto a lo que el Estado al rol del Estado. Se nota que Paz es mucho más, es un puente con lo social mucho más que Quiroga, ¿no? Es decir, evidentemente, o pareciera ser que, a pesar de esa fractura del MAS y del voto nulo al que llama Evo Morales, hay un vínculo entre cierto sector del masismo con Paz. Vamos a ver cómo se resuelve y cómo negocian ambos espacios la llegada al poder, y quién va finalmente poder cruzar la línea, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cuáles son las negociaciones que se están en estos momentos realizando con Evo Morales, básicamente? Con Evo Morales y lo que resta del poder de Arce. Eso es lo que va a definir, Hugo, lo que yo creo que va a definir, por supuesto, quién llega con más votos, ¿no? Ahora, bueno, en principio parece Paz, pero vamos a ver cuáles son las concesiones que Tuto Quiroga le hace al masismo
le hace al masismo, que todavía tiene, como vimos, un 18% que llamó a votar el voto nulo, tiene la gente de Evo Morales, el núcleo duro de Evo Morales. Entonces todo eso habrá que ver para qué lado de la balanza se inclina. Pero en general el discurso es muy parecido, se nota un Quiroga mucho más afianzado con las ideas de Milei, tal vez un Paz mucho más amigable con las ideas de Mercosur o de un nacionalismo, ¿no? Un vínculo más, por eso decía, un vínculo más nacionalista, más vinculado a los intereses del socialismo, bueno, además por la herencia que él tiene del Partido Demócrata Cristiano, el origen de su al ser hijo por supuesto, de su papá, Jaime Paz Zamora, que un líder de un movimiento que hizo mucho por vincular digamos, la derecha con la izquierda, ¿no? Una corriente centrista y más tirando a la izquierda, el MNR. Entonces vamos a ver en qué deriva. Lo que sí está claro es que en esta circunstancia de la economía boliviana no le queda otra que hacer un ajuste en el sentido en el que le está haciendo la Argentina, porque no tiene dólares. Y lo dijo Paz en las últimas horas, dijo que tenían que hacer un ajuste de casi 2.500, 3.000 millones de dólares, porque no tienen plata para sostener nada y continuar con la exploración de hidrocarburos para poder vender, además de poner en valor lo que puedan hacer con el tema del litio, que son una de las reservas más grandes del mundo de litio. El problema del litio boliviano es que tiene mucho magnesio, y quienes saben de minería se van a dar cuenta, porque lo hablan siempre, es muy difícil separar el magnesio, o es muy caro el proceso para separar el magnesio del litio, para formar el carbonato de litio, que nosotros ya lo hacemos, por supuesto, aquí en Jujuy con 2 empresas, y se están poniendo a trabajar más empresas en todo el norte, y lo hacen los chilenos y demás, muy exitosamente. Ese fue otro error de Evo Morales, que no puso en valor lo que ponía en valor, o sea, haber bajado un poco el precio al litio, o las concesiones que les quería exigir a los chinos, a los rusos, a quien pueda aprovechar esos recursos, y no logró hacer esos negocios que hubiesen beneficiado, tal vez le hubiesen dado un ingreso más al Estado boliviano, que hoy no tiene tampoco porque no lo desarrollaron al negocio. Bien, Alejandro, nosotros vamos a estar atentos a todas las novedades, entendemos, ¿no?, el impacto geopolítico regional, además, si esto mejora sustancialmente la relación entre Argentina, también, ¿por qué no?, y Chile, ¿no?, teniendo en cuenta, bien ahí lo nombraba usted al pasar, y la crisis energética como las tensiones políticas. Le agradecemos un montón por su aporte. Van a quedar abiertas las puertas y los micrófonos de la radio para volver a sentarnos nuevamente cuando llegue el momento ya de conocer cuál va a ser la conducción, ¿no?, la gobernabilidad que va a tener el vecino país de Bolivia. Sí, bueno, un placer conversar con ustedes y que tengan una excelente semana. Gracias, Carla y Hugo, y a toda la gente de FM Sol. El placer fue nuestro. Ahí está, ahí dialogábamos con el licenciado en Relaciones Internacionales Alejandro Safarov, adentrándonos en el panorama de Bolivia, porque mucho se habló, pero en profundidad nosotros también queríamos justamente adentrarnos en un tema no menor, ¿no? Como un conocimiento, mostró Safarov un conocimiento muy, muy sólido, muy amplio desde todos los lugares, desde la parte política, económica, desde la parte de los recursos naturales. Si bien hace una separación entre el centrista Paz y el derechista Quiroga, de alguna manera da a entender que